Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista. En la República Argentina estamos un poco tristes, pero al mismo tiempo observamos el recorrido de una selección nacional de fútbol que fue increíble. Y seguimos analizando lo que ocurrió en este Mundial 2026. Para eso hemos convocado a nuestro estudio a Romina Sacher, periodista deportiva, que ha tenido una gran experiencia en mundiales anteriores y tiene mucho para contar. Romy, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, como hincha, después vamos a hablar con la periodista deportiva, pero como hincha de la selección, ¿qué te dejó este Mundial? Yo no estoy triste, creo que estoy agradecida. Hay algo de cómo termina esta Copa del Mundo, que te queda ese sinsabor sabiendo que, bueno, llegamos a una final, podría haber sido el bicampeonato. Hay algo de la historia que lamentablemente se repite, parece, pero creo que fue completamente diferente porque el capítulo del partido con Inglaterra fue muy importante para la selección argentina y el contexto en cómo se dio, bueno, se notó un equipo que completamente vacío, que no le quedó nada dentro de la cancha y que, bueno, el desenlace fue la derrota y un justo campeón que fue España. Pero creo que nadie se quedó con qué hubiera pasado si dejaron absolutamente todo. Entonces, creo que la palabra es agradecimiento. Ese agradecimiento se observa en la calle, cuando uno habla con la gente, se observó en la llegada de la selección hace pocas horas, más allá que faltaban algunos jugadores. Ese agradecimiento se multiplica a lo largo de estos años también por el recorrido que tuvo la selección mirando el ciclo de Scaloni. Es uno de los ciclos más exitosos y probablemente uno de los irrepetibles del fútbol argentino. Scaloni llega a la selección y a comandar la selección argentina en el medio de una situación bastante compleja donde se dudaba mucho de su conducción y de su experiencia para conducir a Lionel Messi y todo lo que eso implicaba. Terminó siendo el ciclo más ganador de la historia de la selección argentina, donde además tenés a un entrenador que conformó no solo una selección, sino también a la selección del futuro. Porque el trabajo que hizo este cuerpo técnico, y no solamente Scaloni, sino quienes lo acompañan, es esta transformación. No solo hay como una lectura donde todos tienen que jugar igual, no. La sub-17 jugará de la manera que tiene que jugar, el sub-20 lo mismo, pero hay una idea de que el equipo está por delante de las individualidades, incluso con Messi. Y me parece que lo más importante de este ciclo y de Scaloni como entrenador y del ciclo de la selección es eso, es hablar de un trabajo que a pesar de que se recibió y cuando llegó tenía muchas dudas de la performance, terminó siendo el mejor al menos hasta ahora, de la historia de Argentina. Quiero preguntarte a nivel periodístico y a nivel futbolístico, ¿cómo analizás la selección argentina en este Mundial? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué tuvo este equipo que jugó estos 8 partidos? Yo creo que nunca hubo duda respecto del compromiso, del amor y de la pasión con la que juegan al fútbol, pero sí es verdad que hubo una deuda tal vez con el juego, que indefectiblemente vamos a comparar con Qatar, porque era una selección que tenía casi los mismos jugadores, pero como dice ahora, voy a decir el piberío, como en su prime, ¿no? Había algo de, bueno, encontrar a los jugadores en su mejor momento, a un Messi mucho más joven, a un De Paul jugando en el Atlético de Madrid todavía, había como, bueno, hubo un recambio incluso para la selección, porque los años pasaron y mermó la calidad de juego. Tal vez la deuda en este Mundial tuvo que ver con el juego, con ese tiki-tiki, con ese fútbol que nos había sorprendido sobre cómo jugaba, el baile que le pega Argentina a Francia en la final de Qatar. No tiene nada que ver con cómo jugó el Mundial Argentina, todo el Mundial, salvo el partido con Inglaterra, si querés, que de vuelta no surge tal vez desde una calidad futbolística, sino más desde un corazón y un orgullo. Pienso en Messi, que seguramente no lo vamos a ver más en un Mundial. A mí la esperanza no la pierde nadie, ¿no? 43 años, quizás, cumplir años otra vez en un Mundial para el 2030, pienso. Pero supongamos que este fue el último partido de Messi en la selección en un Mundial y veo su recorrido en estos 8 partidos y lo que fue cada uno de los partidos para Lionel Andrés. Y es algo como que le faltaba tener esta resiliencia y esta necesidad de resolver, por ejemplo, esos primeros 3 partidos con los 5 goles que metió. Claro, yo
Siempre discutí todo este comienzo y durante todo este mundial era cuál era nuestra expectativa en esta Copa del Mundo. Y la expectativa era, bueno, vemos cuánto juega, vemos si entra de movida, y terminó siendo titular en todos los partidos, terminó siendo no solo pieza clave, fue quien desactivó y quien encontró por dónde, le peleó hasta el partido de tercer y cuarto puesto, le peleó a Mbappé, un muchachito que realmente vive para la selección y que ama la selección y que le encanta jugar a la pelota. Entonces probablemente no lo veamos en el próximo Mundial, y está bien que no lo veamos más en el próximo Mundial. ¿Qué más le vamos a pedir? La verdad es que siento que ha sido muy generoso, incluso cuando muchos, durante muchísimos años, dudaron de su capacidad y de su talento, y él lo resolvió con fútbol, como, que es el idioma que él sabía hablar. ¿Contra quién se enfrentó Argentina en la final? ¿Qué es España como selección nacional? Es sorprendente porque lo veíamos en la fase de grupos y tal vez no era el que mejor jugaba. Tiene los mejores jugadores, tal vez, que es algo también de equipo de época, ¿no? El España campeón habla un poco de sus nombres propios, de cómo se conformó, de quién es su entrenador. Hay muchas similitudes también en eso, ¿no? En un entrenador que tiene un conocimiento muy profundo de los jugadores que entrena, porque los conoce de chicos, porque fue parte de las selecciones de base. Entonces hay algo ahí también de la conformación de esa selección que no arrancó del todo bien. Hubo en fase de grupos, me acuerdo discutiendo con colegas que, bueno, acá hubo 20 minutos de buen fútbol. Después, no sé, esta cosa de jugar tal vez con tantos pases y con tanta paciencia, ¿no? Y nosotros somos mucho más revulsivos para jugar, entonces por eso no nos gusta. Pero eso no quiere decir que no hayan tenido una estrategia y que evidentemente les resultó positiva. Llegaron a la final y salieron campeones. Y es España también la que tiene un mediocampo que parece abroquelado, que tiene recambio, que es automático. Se sabe que los suplentes que van a entrar en algún momento van a reemplazar esos titulares que juegan siempre bien. Y que además está como automatizado. ¿Viste? Hay algo de, bueno, el guión es este y nosotros no nos vamos a mover de ahí y vamos a jugar con esto, que es lo que nos funciona, que es lo que conocemos y que es lo que tenemos aceitado y practicado. Bueno, ¿funcionó? Y tal vez esa pausa y esa calma para pasar y para ir de un lado hacia el otro, a nosotros nos inquietaba. Bueno, eso también fue una estrategia, probablemente la más exitosa porque los condujo hasta el final de la Copa del Mundo. Nos inquietó y nos desgastó en una selección que tenía un desgaste físico muy importante, un recorrido por buena parte de Estados Unidos muy importante. ¿Cuánto influyó esa falta de recuperación física o esa recuperación física al límite comparado con España, que reguló el partido de las semifinales y que lo ganó con cierta comodidad? Yo siento que en algún punto la desventaja estuvo también en eso, en que si vos mirás palmo de palmo, la edad, el promedio de edad de un equipo, el promedio de edad del otro, los minutos jugados de un equipo, los minutos jugados del otro. Y insisto con algo, yo creo que Argentina termina compitiendo porque es Argentina y porque no se puede quedar a ver qué pasa. No funciona así, nunca funciona así. No competimos porque queremos ser campeones, competimos porque está en nuestro ADN. Lo dijo Scaloni en la última conferencia de prensa del Mundial y lo dijo entre lágrimas, de ser un privilegiado por estar dirigiendo a la selección, y esa cuota de humanidad que le aporta un llanto para un hombre como el seleccionador nacional, que nos hace llorar a todos desde este lado del televisor, me parece que es algo que la selección puede llegar a extrañar. Me pregunto si el ciclo de Scaloni para vos está terminado, si crees que puede resignificar o generar alguna resiliencia cuando se vuelva a pensar en una selección para los próximos campeonatos. Solo él tiene la respuesta. Me parece que si no quiere continuar, también está bien. Me parece que es muy difícil. Las deudas era, bueno, ganar después de ganar. Bueno, después de Inglaterra creo que nadie le va a reclamar haber perdido con España. Sobre todo porque Argentina, insisto, no sé si llegaba de la mejor manera a este Mundial y termina siendo subcampeona del mundo. Me parece que también hay algo de lo que venga por delante que será muy difícil porque ya no será el mismo grupo de jugadores. Pero sí entiendo que tiene que ser algún discípulo de él si él no sigue.
Entonces creo que hay una puerta abierta hacia que alguno de quienes están en ese cuerpo técnico pueda tomar el mando. Como figura pienso en Pablo Aimar, como primer nombre obviamente, pero que tiene un rol, siempre quiso estar detrás del telón. Se siente más cómodo ahí. Scaloni también lo quiso en su momento, así que como que no me animo a decir hoy, bueno, termina acá, viene la fecha FIFA ahora en el cierre del año, tal vez ahí aparezcan algunos destellos o nos guíen respecto de qué pueda llegar a pasar, pero la verdad que lo mejor es la incertidumbre, porque si bien dijo es muy difícil, no dijo ya está, me voy, gracias por todo. Hasta diciembre al menos tendrá que cumplir su contrato, veremos qué pasa después. Durante este mundial hubo muchas teorías conspirativas. ¿Cómo las recibiste? ¿Cómo las leíste? ¿Qué te generaron? Algunas me dan risa, otras me preocupan porque digo, evidentemente, si esto prolifera tanto es porque alguien lo está consumiendo. Entonces ahí es donde me vuelvo a preocupar y digo, bueno, cuán responsables tenemos que ser nosotros a la hora de comunicar y a la hora de contar la realidad para limpiar la paja del trigo, para que el que está viendo y que tal vez no consume ya medios tradicionales y mira el celular y le llegan videos con IA, viste, explicarle, ves el cartel que está ahí arriba, dice que está hecho con IA, o sea, pero antes de mirar el cartel ya viste el video y ya te entró y ya te plantaron una semilla de una duda que no sabías que tenías. Claro, porque aparte si uno piensa en la conspiración y con los hechos fácticos, observa el recorrido de los partidos de Argentina y Argentina tarde o temprano lo termina ganando en la cancha. Con justicia o con injusticia, pero con jugadas que nadie discute. Pero o sea... No hay un penal amañado donde uno dice, entró, no, me parece que no está esa teoría ahí. Me llegaron muchos memes de que Argentina compró el Mundial y tipo los argentinos enrollando la pasta de dientes o poniéndole agua a la botella de shampoo, ¿no? Hay como, bueno, yo creo que si hubiera... algo de arreglo, tal vez se hubieran tomado otras decisiones incluso. Digo, me parece que por cómo se jugaron los partidos, por cómo salieron a la cancha los jugadores, cómo se dieron los resultados, me parece que es incoherente pensar en teorías conspirativas y en ideas donde, no, bueno, Argentina arregló que... hubiéramos salido campeones. Totalmente. Por lo menos. O sea, encima de que nos mandan a arreglarlo, lo arreglamos mal. Exacto. ¿Qué te dejó a nivel general el Mundial 2026? Muchos hablan de la intervención política. Recuerdo el caso Balogun, con la presencia de Trump llamando por teléfono al presidente de la FIFA. Lo veo a Trump en la premiación, por ejemplo, incómodo ahí, sin saber a dónde irse y queriendo estar también en la figuración, ¿no? Pero yo creo que incómodo no. No, incómodo en ese lugar, incómodo ¿no? estaba Infantino que no sabía cómo sacarlo, totalmente. Y siendo lo más políticamente correcto para decirle no tenés que estar acá porque te tenés España, que retirar, claro, es España el ganador. A ganador. lo sumo ponerlo al rey de España, pero que estaba en la cancha, pero ni siquiera participó él, ¿viste? Había este mundial, un mundial transformado en un gran show de fútbol, que yo entiendo que hay que encontrar la manera de que el negocio continúe y para eso, bueno, vos tenés que abrir muchas líneas comerciales. Yo eso lo entiendo. Incluso hasta creo que, a pesar de lo que muchos piensan, las pausas de hidratación le sirvieron a muchas selecciones. Después discutimos si queremos un partido de fútbol con 4 cuartos o de dos tiempos. Pero a nivel táctico incluso, las charlas hubo partidos que Argentina logró corregir gracias a la charla o a la indicación de Scaloni en una pausa de hidratación. Es un fútbol distinto. Las reglas cambian a medida que el fútbol y el juego evoluciona, pero también evoluciona el negocio y el negocio es cada vez más costoso y cada vez hay que conseguir más marcas que lo apoyen. Y bueno, terminás brandeando absolutamente todo. No había espacio ni hueco sin una pauta de publicidad. Y lo que se termina perdiendo un poco es como la pureza del juego, que cada vez se juega menos al fútbol, cada vez hay menos tiempo de juego concreto por las pausas, por las reglas que tienen que hacer que el fútbol esté lo más medido posible. Entonces,
todas esas cosas terminan quitándole tal vez lo que nosotros, o lo más romántico que nosotros teníamos en nuestro vínculo con jugar a la pelota. Insisto con algo, todo es política, el fútbol también lo es, y se discute mucho también en esa territorialidad, pero entiendo que en algún punto vos tenés que hacerlo atractivo. Y este mundial lo fue. Esperábamos, y en eso creo que termina siendo algo positivo, cuando esperábamos grandes goleadas no las hubo. Hubo grandes sorpresas, hubo selecciones que tal vez no hubiéramos conocido si no fuera por el mundial, jugadores que no hubiéramos conocido si no hubiera sido por el mundial. Y también el fútbol tiene esa maldita suerte o maldita costumbre de hacernos saber cuando algo es producto del marketing y cuando algo es realmente valorable. Caso el arquero de Cabo Verde, Bociña, por ejemplo, terminó tal vez siendo un emblema y termina consiguiendo algo muy positivo para su carrera, contra por ahí el caso de Tim Payne, que no murió en una campaña de redes sociales. Porque la verdad que no tenía que ver con su performance, ni con lo que incluso él podía transmitir, no tenía ese carisma tal vez que sí tuvo el arquero. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo respecto de cómo se disputa y cómo se distribuye la atención, cómo consumimos el fútbol. Ahora miramos el partido con un celular en la mano, es inevitable. Antes íbamos a la cancha, prestábamos atención al partido y nada más. Ahora, bueno, se ha transformado en otra cosa. Hay muy pocos que seguimos en esa, o tratamos de seguir en esa, pero es imposible querer decir algo de lo que está pasando en ese momento, porque antes te ibas a tomar un café en el bar, iba a decir con los viejos veteranos del club, que era lo que hacía yo, y te lo ponías a discutir ahí, y ahora ya no está ese encuentro. Entonces, bueno, son las redes sociales, el encuentro está ahí. Y quien llega rápido y quien hace el chiste más acertado y más ácido en el momento, tal vez se viraliza. Y la discusión un poco también está ahí. Pienso en lo que fueron los estadios llenos, ¿no? Fue sold out en la mayoría de los casos, hubo muchísima presencia de personas, pero fue un mundial muy elitista. Sacar una entrada era casi privativo para cualquier ser humano normal. Y mucha gente que estaba en la cancha quizás no sentía el deporte de la misma manera que otro que deseaba estar viendo el fútbol, porque en los entretiempos tardaban mucho en llegar, se veían espacios vacíos, y cualquiera que siente el fútbol dice, yo no me muevo de la silla, ¿qué me importa buscar una bebida, una comida? Quiero ver a jugar a los jugadores. ¿Sentís que fue un poco elitista en ese sentido? Sí, elitista y en ese sentido esto de no tener la cultura futbolística que por ahí lamentablemente nosotros defendemos, a veces muy al límite, ¿no? De algunas costumbres que tenemos que cuidarnos, pero que volviendo, incluso lo linkeo con tu pregunta anterior, Donald Trump discute la roja y no podés discutir una tarjeta roja. Fue la decisión del árbitro y ya estaba, bueno, se termina cambiando esa decisión, incluso hubo como un intento de explicar que él pensaba que, bueno, el fútbol se juega de una sola manera, las reglas ya están determinadas, incluso se aplican nuevas reglas para hacerlo más fluido, para que los jugadores no hagan tiempo y tal. Pero después el fútbol sucede y los partidos suceden y la tensión se vive en la cancha, en el campo de juego. Y al igual que me pasó en Qatar, yo me acuerdo del Mundial de Qatar. La gente llegaba tarde, se iba antes. Llegaban con bolsas del shopping a sentarse, se sacaban un par de fotos y se iban. Y a mí eso me desesperaba, porque primero no estás viendo qué está pasando, segundo no te importa lo que está pasando y después esto del entretiempo también. La gente se levanta antes para no tener que hacer fila, para llegar primero a comprar algo de comer Viste, es la experiencia. Yo entiendo que vos tal vez no transitás el fútbol como lo transitamos nosotros, pero es muy injusto para los que querían estar ahí genuinamente, tal vez, y sienten el fútbol de esa manera y les resultaba imposible económicamente poder afrontar lo que implicaba un mundial. Además de las restricciones de visa, de acceso, que también las sufrieron los equipos, digo, pero además de la barrera de lo que implicaba cruzarse a Estados Unidos, a México o a Canadá,
que te acepten la visa, o sea, toda esa condición, además de eso, llegar y que la entrada fuera carísima, fuera impagable. Viste, eso también es como, al menos injusto para los que... No te digo que hubiera estado lleno de argentinos, pero el fervor popular faltaba incluso de otras naciones. Claro. Por último, quiero preguntarte, hablando un poco de lo que, o recorriendo lo que charlamos, ¿cómo se hace para mantener ese romanticismo por el fútbol ante estas herramientas que aparecen en la realidad, con el marketing dando vuelta en un mundial que es más para las redes que para lo que se juega? Al menos quienes están dentro del campo de juego se olvidan de todo lo que pasa alrededor. Lo viven, lo transitan y en definitiva los apasiona. Tienen el privilegio de ser jugadores de fútbol, de ser idolatrados en todas partes del mundo, son estrellas, pero lo único que quieren es ser campeones y poder vestir la camiseta de su país y poder ser estrellas en su país y poder... Preguntale a cualquiera de los que haya jugado alguna vez al fútbol. Lo veo a todas las leyendas que fueron y que están sentadas en las gradas, en los VIPs, en los espacios de mayor privilegio para tener la mejor visión del partido. Lo único que quieren es ponerse los botines y estar dentro de la cancha. La libertad de jugar a la pelota creo que es lo que en definitiva termina siendo el espacio que nadie puede conquistar todavía. Yo siento que por más que todo tenga un espacio comercial y de hecho las camisetas no lo tengan, todavía habla un poco de que ese lugar es para el fútbol y está resguardado exclusivamente para eso. El rectángulo sigue siendo eso. Y es el refugio de este mundial y de los que vengan, y es el refugio del juego que nadie va a poder conquistar porque es impredecible. Gracias, Romy, por esta charla. Te agradezco las reflexiones. Muchas gracias. El fútbol como un refugio. Vaya interesante reflexión para tener en cuenta luego de este Mundial 2026. A ustedes por estar del otro lado, muchísimas gracias. Y nos reencontramos, como siempre, en cualquier instante.